Como cada 24 de diciembre, miles de familias se reúnen en todo el mundo para esperar una de las fechas más importantes del calendario, la Navidad. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad para recordar y traer a memoria este hecho tan significativo, esta fecha tan significativa, en la que se conmemora, o por lo menos se debería conmemorar, el nacimiento de Jesús, que según la profecía nacería de una virgen y quitaría los pecados del mundo. Y uno de los evangelios que relata este histórico acontecimiento es Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 1, y les pido que me acompañen con sus Biblias a esta porción de la palabra. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que resalta este texto que hemos leído es que Augusto César, uno de los hombres más déspotas del Imperio Romano, a tal punto que se dice que mandó matar a centenares de personas, había ordenado hacer un censo. Y por este motivo José y María se trasladaban, aún en ese estado de gravidez, hasta Belén. Un viaje que no era para nada fácil, hermanos, y por sobre todo peligroso para María, que ya estaba en sus últimos días ya para el alumbramiento. Hoy en día, con todos los avances tecnológicos y médicos, no se recomienda a una mujer embarazada en ese estado de gravidez realizar viajes largos en un confortable vehículo, con aire acondicionado, sobre asfalto. Imagínense lo que debió haber sido hace 2000 años al lomo de un burro o en un carro. Era un viaje de 112 kilómetros aproximadamente, por un terreno montañoso. Imagínense, es como ir de acá hasta General Delgado o de acá hasta Tomás Romero Pereira, pero no sobre asfalto, no sobre un auto lindo, no con aire acondicionado, no con cómodos asientos. A lomo de animal, sobre un carro, con piedras grandes en el camino, caminos rústicos, sacudiendo constantemente ese vientre en el cual estaba el Señor a punto de nacer. No era para nada fácil ese viaje, pero había una orden que el emperador de Roma había dado y se debía cumplir. Si dijéramos que gracias a Augusto César Jesús nació en Belén para que se cumpla la profecía, estaríamos socavando la plena soberanía del Señor, nuestro Dios, sobre estos acontecimientos. No hace muchos domingos habíamos hablado de cómo el Señor utiliza a hombres malvados y perversos para hacer cumplir sus planes. ¿Se acuerdan? Aún los malvados están bajo el control completo del Señor. Augusto César estaba siendo parte del plan de Dios en un hecho tan trascendente que iba a partir la historia del mundo en dos.
pero donde Augusto César, aun con todo su poder y con toda su riqueza, no era el protagonista principal, sino un pequeño bebé que nacería pocos días después de su edicto y que sería el cumplimiento de una de las más importantes profecías dadas por el Señor a nosotros, los hombres, y que se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Acompáñenme al Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El profeta dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta menor Miqueas, contemporáneo de Isaías, 700 años antes de Cristo, anunció de parte del Señor que Belén sería el lugar del nacimiento del Mesías, quien sería encarnado, pero que en realidad, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que el profeta resalta acá, es que si bien Jesús nacería como un humano cualquiera, no es que el principio de su existencia se daba con su nacimiento, sino que él ya existía antes en la eternidad. Ahora, el profeta anunció que el Mesías debía nacer en Belén. ¿Qué pasaba si Jesús no nacía en Belén? La profecía no iba a tener sentido. ¿Qué pasaba si Jesús nacía antes de llegar? O si Jesús nacía después del censo, ya retornando. La palabra de Dios iba a quedar echada por tierra. Pero la mano del Señor, hermanos, es perfecta. La mano del Señor es perfecta. Utilizó a uno de los hombres más perversos, a uno de los más, ¿cuál sería la palabra? Criminal emperador romano, para que su palabra se cumpla. Augusto César no conocía la profecía ni le interesaba la religión judía. Él no fue motivado por ninguna intención espiritual en su corazón. Augusto César lo único que quería hacer es hacer un censo para saber cuántas personas había en el reino, para imponer más impuestos, para aumentar su riqueza. Así de sencillo. Augusto no sabía que él estaba haciendo parte de un engranaje mucho más complejo en las manos del Señor soberano de toda la tierra. Y aquel pequeño niño no nació ni un minuto antes, ni un minuto después. Llegó en el tiempo perfecto del Señor, en el lugar que el Señor determinó. En Belén, en una ciudad insignificante, una ciudad pequeña, una ciudad intrascendente. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, no vino a nacer en una de las ciudades más poderosas y ricas de Israel, hermanos. El Rey de Reyes nació en Belén. Belén no contaba con una gran población, no tenía fuertes militares, no tenía una posición estratégica comercial. A los ojos de los hombres, hermanos, Belén era un simple pueblucho rural. Un simple pueblucho rural. ¿Y por qué esta ciudad? Bueno, porque el Señor Jesús se despojó de lo más alto y lo más glorioso en la eternidad para venir a ser lo más humilde y lo más sencillo en este mundo, hermano. Y eso incluía el lugar de su nacimiento. Fíjense cómo Pablo resalta en la epístola a los Filipenses, si vamos buscando, en la epístola a los Filipenses, el contraste que hay entre la gloria y el esplendor de Cristo allí en el cielo y cómo vino a ser lo más humilde en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. De lo más grande y glorioso en la eternidad a lo más pequeño y humilde, naciendo en una familia pobre, en un poblado insignificante y encima entre los animales de un pesebre. Y encima en un pueblo irrelevante. No vino a nacer en una de las ciudades más lindas de Israel. Vino a nacer en la ciudad más pequeña e insignificante a los ojos de los hombres. Y aún en Belén, no vino a nacer en la mejor casa de Belén. Vino a nacer en un establo. Vino a nacer en un pesebre. Paréntesis acá. Cuando usted esté orando, hermanos, y quiera recordarle al Señor o instruirle al Señor sobre su crisis económica, sobre sus deudas, sobre lo difícil que es ser pobre, recuerde dónde nació su Salvador, hermano. Recuerde la condición humilde en la que el Dios Trino, el Salvador del mundo, determinó nacer. Amén. Fin del paréntesis. Decíamos que Jesús se despojó de toda su gloria y de toda su grandeza para venir a este mundo donde hacerse hombre ya era humillante para nuestro Dios. Hacerse como una de sus criaturas ya era humillante para Dios. Pero no solo no vino como un hombre poderoso, no vino como el hijo del rey, de un rey, no vino rodeado de riqueza, no vino como un hombre poderoso, sino que vino como un hombre pobre entre los pobres. Esto va totalmente de contramano con lo que los hombres proponen, pretenden o aspiran. Totalmente de contramano. Nadie que yo conozca, y creo que nadie en este banco, en estos bancos de esta iglesia, o parado desde el púlpito, creo que ora pidiendo: Señor, dame pobreza. Señor, quiero vivir en la humildad. Señor, quiero vivir escaso de recursos. Creo que todo lo contrario. Todos pedimos estar mejor. Señor, provee. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, Señor, Señor. ¿Verdad? El estándar del mundo es aspirar siempre a estar lo mejor. Sin embargo, el Hijo de Dios vino para estar en lo más bajo, de lo más bajo del estándar de este mundo. Fíjense cómo a Dios le place derribar todos los estándares humanos. Le encanta. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios siempre sea para Él y no para los hombres, hermanos. Claro, si nacía Jesús en una ciudad grande, en una ciudad poderosa, si nacía en una ciudad bella, en una ciudad ornamentada, en una ciudad rica, en una ciudad próspera, el hombre podría decir: bueno, Dios elige lo mejor de lo mejor. Era lógico que el Señor venga y nazca en nuestra ciudad. Nosotros tenemos todos los recursos, los mejores hospitales, los mejores palacios. Aquí el nacimiento sería toda una bendición. Es como que iba a haber obviedad, hermano. Iba a haber jactancia. En otras palabras, iba a haber orgullo. Pero no, Dios determinó que sea en Belén. ¿Para qué? Para que 2023 años después de su nacimiento, nosotros nos preguntemos al leer esta escritura: ¿pero por qué Belén? ¿Por qué Belén? Y solo saquemos una conclusión: que entendamos que es porque Dios es soberano y así le plació.
para que su obra y su nombre resalten. Que Dios, hermanos, no escoge lo mejor de lo mejor, que Dios no escoge a lo más poderoso, que Dios no escoge ni a los sabios ni a los ricos, para que nadie se jacte en su presencia. Ahora uno puede decir, bueno, nació en Belén, una ciudad insignificante, pero se fue a vivir en una de las ciudades más esplendorosas, seguro, ¿verdad? Y déjeme decirle que no. José y María vivían en Nazaret, otra ciudad prácticamente intrascendente. En el versículo 4, el Evangelio de Lucas resalta que dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. Nazaret tenía en esa época fama de ser una ciudad atrasada. Estaba cerca de varias rutas comerciales, pero ninguna de esas importantes rutas comerciales pasaba por la ciudad. Es como que ellos veían pasar la prosperidad yendo a todas las ciudades vecinas, pero a ellos no les tocaba nada, nada. Era un pueblo de muy pocas personas, también era una ciudad insignificante, era una ciudad diminuta, igualmente discriminada. Es más, cuando Felipe se encuentra a Natanael y le cuenta sobre el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 45 dice, Juan 1:45, el Evangelio relata que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A lo que Felipe le respondió, ven y ve. Fíjense el tono despectivo que dominaba en aquel tiempo sobre Nazaret. Nació Jesús en una ciudad intrascendente, Belén, y vivió en una ciudad intrascendente, en Nazaret. Dios derribando toda jactancia humana. Es más, hasta podemos decir que Dios buscó provocar a propósito el desprecio de aquellos que solo pretenden jactarse de la gloria de los hombres y la pomposidad de este mundo, hermano. Buscó buscar ese desprecio. Ahora, hay otro punto que no podemos dejar pasar por alto, es que Belén no solo fue elegida por ser una ciudad insignificante, Belén era nada más y nada menos, hermanos, que el lugar donde nació el rey David, a quien Dios prometió establecer su reino tras su descendencia. En el capítulo 4, en el versículo 4 que estábamos leyendo, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Era en esa ciudad donde el rey más importante de la historia de Israel, hasta ese momento, había nacido. Y desde la caída del reino del norte, hasta ese momento nadie del linaje de David había gobernado sobre Israel, dejando totalmente relegada a esa ciudad por siglos, hasta que se convirtió en una ciudad prácticamente intrascendente. Ahora, cuando nace Jesús en Belén, la casa de David es restaurada y su reino es renovado por el príncipe de la paz. Es perfecta la palabra del Señor. Divaguemos un momento. Vamos a divagar un momento. Supongamos que a los hombres se le encarga planificar la llegada del Hijo de Dios a este mundo. ¿Cómo sería? Gente, van a ser el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que encargarnos de disponer todo para recibirlo. Van a ser una virgen, van a ser en tal fecha, pero nosotros tenemos que organizar la bienvenida. ¿En qué ciudad van a ser? ¿En qué ciudad? Que nazca en Jerusalén, obviamente, es la capital del imperio. Bueno, está bien, ¿y dónde? ¿Dónde van a ser? Y
en el palacio, en el templo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no tenemos que olvidarnos de llamar a las autoridades, a las figuras prominentes, a los santos sacerdotes. Tenemos que repartir invitaciones. Todos los prominentes de Israel tienen que estar presentes en ese día. Hasta tenemos que invitar a las naciones vecinas. Y va a haber mucha gente, tenemos que ofrecer por lo menos bocaditos. Es un evento importante. Otro va a decir, no, pero ¿cómo bocadito? Es el evento más importante de la historia. Hagamos banquete, un banquete esplendoroso. Y los pañales, ay, obvio, lino, púrpura, los colores de la realeza. Y la música, y el protocolo, y esto, y lo otro. Todo pomposo, ¿verdad? Como nos gusta a los hombres. Pero Dios dijo no. El Hijo de Dios, Trino, nació en medio de una miseria total. Y déjenme recordarles que las recreaciones del pesebre en un establo ordenadito, con animales limpitos, no se apegan en nada a la realidad, hermano. Nunca vi que en los patios de las casas se armen los pesebres y pongan ahí en el medio una montaña de estiércol con el olor característico que eso acompaña. Tampoco he visto en los pesebres que pongan ratones, que abundaban en los establos, que trataban de aprovechar el grano que los animales no comían. María y José son representados con ropas espléndidas, casi impecables, siendo que ellos venían de un viaje largo, un viaje polvoriento. Y ahí en el establo, hermano, yo no creo que haya lugar para un jacuzzi para poder bañarse y estar esplendorosos como pintan los dibujos, los gráficos, los pesebres. La realidad, hermanos, no es para nada romántica y para nada glamorosa. O sea que el Dios que tiene el control de todo, hasta de poner en el corazón de Augusto César que haga un censo, al que no se le escapa absolutamente nada, entonces no proveyó a propósito un lugar lindo, un lugar limpio, un lugar cálido para que nazca el Mesías. Sí, así mismo. Él lo determinó así. Y no a último momento porque no se dio cuenta, hermano. Eso se determinó ya en la eternidad. Allí, hermanos, allí en la miseria material nacía el Rey de Reyes. Allí en la miseria material nacía el Rey de Reyes que nos salvaría de nuestra miseria espiritual. ¿Ven la perfección de la palabra de Dios? Donde el hombre, hermanos, no tiene nada de qué jactarse. Y si bien el nacimiento de Jesús es el hecho que marca el inicio del cumplimiento de la profecía, si nos quedamos solo con la imagen del niño, si nos quedamos solo con la imagen del bebé en ese pesebre, hermanos, la obra está incompleta. La obra está incompleta. Es más, hasta se podría decir que la obra todavía no había comenzado. El nacimiento de Jesús marcó el inicio, pero lo que realmente determinó el cambio en la historia del mundo para los creyentes es lo que venía después, hermano. Hasta ese momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un bebé nacido en un pesebre, por el cual hay señalamientos proféticos, hasta el punto que vienen los magos, le entregan ofrendas, lo adoran. Pero en sí, hermano, este bebé no se diferencia en nada de otros miles de bebés nacidos esa misma noche, en ese mismo horario, en esa misma zona geográfica y en esas mismas condiciones. No es que nació Jesús de una manera trascendental, por decirlo. Él no nació con una piel bañada en oro. Él no nació hablando, por ejemplo. No es que de bebé él ya hacía prodigios y milagros. No. Él era un bebé sencillo. En su entorno se dieron muchas manifestaciones. Lo que hablábamos de los reyes magos, que vienen, los magos que vienen, la adoran, que dicho sea paso no eran 3, todo pastor reformado lo destaca.
Los pastores en aquella zona también llegan y relatan cómo los envolvió un resplandor. Y eso lo podemos leer en los versículos siguientes. Leamos en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Los pastores van y comprueban lo que el Señor les había manifestado. Todo pasaba a su alrededor, todo pasaba alrededor de Jesús, pero en él en sí aún era un simple bebé acostado en un pesebre dentro de un establo, hermano. Nada diferente de otros bebés. Hasta ese momento, nada diferente. Pero con sus obras, con su muerte y con su resurrección, hermanos, cambiaría el destino de millones y millones de personas que pasaron, que pasan y que pasarán a ser hijos de Dios. O sea, con estos acontecimientos que leímos, son la marca de que Jesús era el Hijo de Dios, que su concepción no fue algo normal, de que Jesús no fue concebido por la unión natural entre un hombre y una mujer, sino que nació de una virgen por la cobertura del Espíritu de Dios. Pero ahí en el pesebre, hermanos, era un bebé normal que había nacido como naturalmente nacen todos los bebés. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús era enteramente Dios, pero también debía ser enteramente humano. Las manifestaciones mostraban y confirmaban de que el niño, ese niño tan sencillo, nacido como cualquier otro ser humano, venía de parte de Dios. Y déjenme decirles que cuando digo que era como cualquier otro recién nacido, no es tampoco como los representan en los pesebres, rubios, con rulitos, con la sonrisa. Yo no sé sus hijos, hermano, pero los míos no nacieron para nada así. Estaban colorados, estaban todos arrugaditos, parecían estos viejitos. Lloraban. Eran feitos, hermano. Yo sé que las mamás van a decir: no, mis hijos nacieron hermosos, nada que ver. Los papás somos más de sincerarnos. Salimos afuera y decimos: es feo, ¿de verdad? Sí, es feo. Después se ponen lindos. Algunos tardan más. Otros. No, es broma, hermano. Pero el hecho de que Jesús tenía que nacer como un bebé normal, como un humano normal, era parte fundamental del cumplimiento de su misión en la tierra. Entonces lo que ahora tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el Dios eterno se despojó a sí mismo de todos sus atributos en la eternidad y vino a este mundo en una de las condiciones más humildes y más paupérrimas que puede existir? Y bueno, hermanos, Él venía para solucionar el problema más grande que tenía la humanidad. Jesús venía a reconciliarnos con Dios mediante su sacrificio en la cruz como un cordero perfecto y sin mancha. Hombre que vivió en este mundo, hombre que padeció los vaivenes de este mundo, pero sin pecado, no como nosotros, hermanos. Hermanos, el pecado con la caída de Adán se convirtió como un tumor cerebral en nosotros.
un tumor que nubló el entendimiento, un tumor que nos separó de Dios, llevando nuestra voluntad cautiva al pecado, ¿no? Jesús de la eternidad pactó que Él vendría y que se presentaría a sí mismo como propiciación de nuestros pecados, ya que nuestra carne nosotros no podíamos y no podemos dejar de pecar. Acompáñenme a Romanos, capítulo 7, y en el versículo 14. La epístola a los Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Teníamos un enorme problema, hermano. Estábamos condenados por el pecado a la destrucción eterna, a soportar la ira del Dios omnipotente y poderoso a consecuencia de nuestro pecado. Y la solución a ese problema, el futuro de nuestro destino, en ese momento de la historia, estaba en ese pequeño niño nacido en un establo, en un pesebre en Belén. Ahora, solemos quedarnos mucho en nuestra imaginación con esa imagen de ese bebé en el pesebre, como si fuera un hecho único y completo, pero esto no es así, hermano. Aún este bebé en sí no había hecho nada trascendente. Aún este bebé no había completado su obra. Este bebé, Jesús, crece, se convierte en un adulto e inicia su ministerio anunciando la misericordia de Dios, anunciando el año bueno del Señor, haciendo prodigios, haciendo milagros, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, levantando paralíticos, resucitando muertos, enseñando lo que agrada al Señor. Pero aún ahí, hermanos, rodeados de multitudes, con fama, con la gloria de los hombres, aún ahí, hermanos, su obra no estaba completa. Jesús había presentado a Dios como nunca nadie lo había hecho. Reveló a la humanidad su condición pecadora, la ira de Dios, pero también su misericordia y perdón para los que se arrepienten. Muestra el camino de reconciliación al Padre y la salvación a través de Él. Pero aún ahí, hermanos, su obra no está completa. Jesús lleva adelante su ministerio, miles de personas le siguen y claman a Él, levanta la envidia de los fariseos, de los principales líderes religiosos, quienes convienen matar a Jesús a como dé lugar para evitar que sus doctrinas se sigan expandiendo. Lo arrestan en el huerto de Getsemaní, lo llevan en mitad de la noche a un juicio para sentenciarlo. Lo presentan ante Pilato y Pilato le manda a aplicar una de las torturas más crueles que podían ejecutar sobre un prisionero. Muelen su carne a golpes y a latigazos, hermanos. Él buscaba calmar a la multitud, castigando a Cristo. Pero aún ahí, la obra de Jesús, hermanos, aún ahí su obra no estaba completa. Fue llevado cargando su propia cruz hasta el monte Calvario, donde sus manos ni sus pies fueron atravesados por gruesos clavos, hermanos. Fue humillado como un vulgar delincuente y sufrió por horas el padecimiento.
Pero aún ahí, hermanos, aún ahí en esa cruz, todavía su obra no estaba completa. Llegado el momento, clama al Padre y entrega su espíritu. Jesús muere en aquella cruz y su paso por esta tierra como hombre había terminado. Al entregar su espíritu exclama, consumado es. Y allí en esa cruz, hermanos, presentado como Cordero perfecto por nuestros pecados, al entregar su espíritu, ahí podemos decir que su obra está completa. Pero ¿sabe qué? Su obra está completa, pero aún no se había detenido. Su cuerpo fue llevado en el sepulcro, allí depositaron su cuerpo. María viene 3 días después, no encuentra el cuerpo y Jesús había resucitado. Jesús había vencido a la muerte, había cumplido su misión en la tierra. Subió al Padre y se presentó como reemplazo, se presentó como compensación por nuestra maldad, como nuestro abogado, como nuestro Salvador. Nos llevó al arrepentimiento, hermanos, y nos apartó para santificación. Y esto ocurrió, esto ocurre y va a seguir ocurriendo mientras que el Señor llama a sus escogidos. Su obra, hermanos, continúa hasta que llegue su segunda venida y establezca su reino para siempre. El apóstol Pablo resalta y detalla este acontecimiento en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Gálatas 4:4. Escribe Pablo por inspiración del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, Jesús podía quedarse en la historia como un niño que nació de manera excepcional y recordar solo la forma maravillosa y extraordinaria en que nació Jesús. Jesús nació cumpliendo de manera perfecta una profecía. Punto, ¿verdad? Pero solo con nacer su obra no estaba completa. Hay muchos niños que han nacido de manera excepcional. Jesús podía quedarse en la historia como un profeta que hizo miles de milagros, como Eliseo, como Elías, como Moisés. Y nos podríamos quedar rememorando, hermanos, su gran poder a través del Señor. Y punto. Pero en estos prodigios y milagros, hermanos, su obra no estaba completa. Jesús podría quedar en la historia como un gran maestro de la ley, como un gran orador, como un hombre de pensamientos profundos y filosóficos y de gran conocimiento, como quizás lo fue Salomón, hermanos. Pero si nos quedamos solo con la sabiduría y las enseñanzas de Jesús, su obra no está completa. Jesús podría haber quedado en la historia como un gran hombre de Dios que padeció mucho por llevar la palabra de Dios, que fue torturado, como lo fueron muchos grandes hombres del Señor. Pero con ese dolor y con esa humillación, hermanos, su obra todavía no está completa. Jesús podía haber quedado en la historia como un mártir, que entregó su vida por la causa de Dios, que entregó su vida por llevar la palabra de Dios, como muchos antes que Él y como muchos después que Él. Pero si nos quedamos solo con la muerte, su obra no está completa. La historia de Jesús, si se detenía, si terminaba con su muerte, en poco y nada, hermanos, se diferencia de otros grandes hombres de Dios. Pero la historia de Jesús, hermanos, el Hijo de Dios encarnado, no termina con su muerte. Lo que diferencia la historia de Jesús de cualquier otra es que Jesús
venció a la muerte, que su historia no terminó, que su obra no termina con su fallecimiento. Su historia, su obra está completa con la resurrección. Él vence a la muerte. Él pasa por este mundo sin pecado, sin mancha, se sienta en su trono nuevamente, pero ya no como un juez para nosotros, sino como nuestro Salvador. Jesús pasó a la historia no solo completando todo lo que ya mencioné anteriormente, sino que pasa a la historia como el Hijo de Dios que vino a este mundo, que venció al pecado y que se entregó a sí mismo como propiciación de nuestra maldad. Y el nacimiento de Jesús, hermanos, marca el inicio de este proceso, porque cuando, como dije ya, Él ya existía desde la eternidad. O sea, lo que quiero resaltar, hermanos, es lo que dice Zucker Mitchell y lo resume de manera muy práctica, es que los cristianos no tenemos que poner nuestra atención en el pesebre. Nosotros tenemos que poner nuestra atención en el Gólgota, porque ahí está su obra completa. Y si usted me dice, ahora sí se entiende, ¿por qué no dijiste así antes? Porque yo no soy Zucker Mitchell. Pero esa es la idea. Es tan particular, hermanos, este acontecimiento. Es tan único. ¿Saben por qué? Porque la historia de cualquier hombre comienza con su nacimiento y termina con su muerte. Punto. No hay más nada para contar después de eso. Pero la historia de Jesús no. Lea cualquier biografía de cualquier prócer patrio, de cualquier hombre prominente, científico, incluso la historia de la mayoría de los hombres de la Biblia. Y van a ver que todos comienzan con el nacimiento y su relato termina normalmente contando la forma en cómo murió. Y ahí termina todo, hermano. Pero la historia de Jesús no tiene comienzo, Él ya estaba en la eternidad. Y así como Él pactó en la eternidad que Él iba a venir a solucionar el mayor problema del hombre, su pecado, así como su historia no tiene comienzo con su nacimiento, tampoco termina con su muerte. Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Esta, hermanos, es la verdadera historia que tenemos que recordar en la Navidad. La historia más sublime, hermanos, de amor y de misericordia. El mayor regalo y el más costoso regalo entregado por Dios a la humanidad. Juan 3:16, un versículo que sabemos de memoria, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y fíjense cómo el diablo hoy ha logrado hacer perder el foco de esta festividad sobre Cristo. Hoy la Navidad, hermano, es sinónimo de Papá Noel, pan dulce, cena familiar, encuentros, regalos, tiempo de amor, de paz. Y el nacimiento de Jesús. Ah, sí, cierto. El nacimiento de Jesús. Dejamos a Cristo allá, en el fondo. El eje temático de esta celebración, el centro de esta festividad, la conmemoración de que el gran Rey llegó a este mundo para padecer por nosotros, para darnos el regalo más sublime de parte de Dios, pasó a último lugar. Y diciendo último lugar, a veces soy generoso, porque a veces Cristo no aparece para nada en ningún renglón de nuestra festividad. Y yo no me voy a poner, hermanos, a debatir si el 25 de diciembre es la fecha, o si fue en mayo, o si fue en abril, o si hay que poner luz, si hay que armar el arbolito. Ya le dejo a ustedes. Pero sí quiero resaltar en esta mañana que no tenemos que perder el foco. Yo no estoy en contra de conmemorar un día al año la encarnación de nuestro Señor. Es más, nosotros deberíamos recordar estos los 365 días del año, hermano, esta festividad. Lo que digo es que no tenemos que perder el foco. No tenemos que perder el foco del por qué
vino el Señor a este mundo. ¿Cuál es tu prioridad, hermano, para esta noche? ¿Cuál es tu prioridad? La cena. Que no falte nada. Que haya suficiente lugar. Que haya techo por si llueve. Ay, que hay que ver el ventilador porque ese viejito que tenemos y hace calor. Que me tengo que preparar para recibir a mi suegra. Porque es pesada. Porque que teca. Tengo que limpiar todo. No todas las suegras son iguales. Mi suegra, por ejemplo, es espectacular. Que al final viene el primo de la Argentina, que no avisó. Ahora viene. Hay que ir a comprar carne corriendo al supermercado porque va a faltar. Encima que llegan tarde. No traen nada. Que viene Kevin Ezequiel, papá. ¿Quién es Kevin Ezequiel? Mi novio. Mamá no te dijo nada. Vemos todo, hermanos, para esta noche. Vemos hasta el último detalle. Preparamos todo, comemos todo, tomamos todo. ¿Y Jesús? Bien, gracias. Utilicemos, hermanos, este tiempo para conmemorar lo que realmente en esta fecha se tiene que conmemorar. Aprovechemos este tiempo para traer a la memoria la gran misericordia de Dios y el sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros. Eso es lo que tenemos que conmemorar. Aprovechemos este tiempo, hermano, para contarles a esos familiares, a esos amigos que no conocen a Jesús, que este niño en ese pesebre marcaba el inicio de la obra de nuestro Salvador. Que Él vino por vos, que Él vino por mí, que Él vino por tus pecados y vino por los míos. Que Él llama al arrepentimiento. Y que si te das cuenta de que no podés agradar a Dios por tus obras, tenés un abogado para con tu Dios. A Jesucristo, a quien vino a nacer hace más de 2000 años para que vos hoy puedas recurrir a Él para perdón de tus pecados. Él vino a este mundo, hermanos, con una misión y la cumplió a la perfección. Ese niño nació para ser el rey después de su muerte, para ser sumo sacerdote, para ser profeta, pero también para ser nuestro Salvador. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso tenemos que conmemorar. Amén. Que a Él sea la gloria por siempre.